Bienvenidos, somos ACI, curso número 2, clase 1. Este es el 10 de septiembre de 2023. Vamos a traer nuestras mentes como usualmente lo hacemos. Trae tu atención a tu respiración hasta que me escuches otra vez. Trae a tu mente a ese ser que para ti es la manifestación del amor, la compasión insuperables, de la sabiduría insuperable. Ve que está ahí contigo. Te está mirando con su amor incondicional hacia ti. Te sonríe con su santa y grandiosa compasión. Su sabiduría irradia. Ese brillo hermoso te incluye en su luz. Y lo escuchas decir. Trae a tu mente a alguien que conoces que está sufriendo de alguna manera. Piensa que tanto te gustaría poder ayudarlo. Y considera cómo las maneras mundanas en las que lo intentamos se quedan cortas. A veces funcionan, a veces no funcionan. Pero de cualquiera de las dos formas, la persona sigue su camino para encontrar algún otro tipo de problema. Qué maravilloso sería si pudiéramos ayudarlos de una manera que fuera profunda y definitiva. Una manera en la que ellos pudieran frenar sus problemas para siempre. Estamos esperando que esto sea posible. Hemos escuchado enseñanzas que dicen que es posible. Así que deja crecer ese deseo, que crezca en un anhelo. Con ese anhelo, trae tu mente una vez más a tu guía sagrado y preciado. Sabemos que ellos saben lo que necesitamos saber, lo que necesitamos aprender y hacer para convertirnos en alguien que pueda ayudar a esta otra persona de una manera profunda y definitiva. Así que le pedimos, por favor, enséñame eso.
Están tan felices que les pedimos que dicen que por supuesto aceptan. Nuestra gratitud surge. Queremos ofrecerle algo exquisito. Así que pensamos en el mundo perfecto que nos están enseñando cómo crear. Imaginamos que podemos sostenerlo en nuestras manos y se lo ofrecemos. Seguido con nuestra promesa de practicar lo que nos enseñan, usando nuestra oración de refugio. Aquí está la gran tierra, llena de incienso fragante y cubierta de un manto de flores. La gran montaña, las 4 continentes, vestidas con las joyas del sol y la luna. En mi mente hago de esto un paraíso de un Buda y te lo ofrezco todo a ti. Por esta acción que cada ser vivo experimente el mundo puro. Idam Guru Ratna Mandala Kamnirya Tayami. Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada. A través del mérito que hago en compartir esta clase y lo demás, que alcance la budeidad por el bien de cada ser vivo. Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada. A través del mérito que hago en compartir esta clase y lo demás, que alcancemos la budeidad por el bien de cada ser vivo. Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada. A través del mérito que hago en compartir esta clase y lo demás, que todos los seres logren la iluminación por el beneficio de cada otro ser vivo. Muy bien. Las personas que necesitaban completar sus papeles, los vamos a entregar al decano si no lo vemos todavía. Así que felicitaciones. El último curso estudiamos renuncia, bodhicitta y visión correcta. La renuncia significa llegar a este entendimiento profundo de que nada en nuestra vida ordinaria humana nos puede traer la felicidad que buscamos. Simplemente tener una idea sobre esto nos trae una sensación casi de estar abrumados. En el sentido de que nos preguntamos, ¿para qué es todo este esfuerzo? Si nada más un poco de placer que yo puedo llegar a conseguir se va a gastar y me va a dejar queriendo más. Si dejamos a un estudiante ahí, se van a deprimir. Pero es el punto de comienzo. Reconocer que no hay nada que podamos hacer en nuestro mundo que nos va realmente a traer la felicidad que estamos buscando. Y cuando reconocemos eso suficiente, cuando estamos suficientemente cansados de intentar, y fallar, ya sea directa o indirectamente, nos empezamos a cuestionar, empezamos a buscar algo, alguien que pueda confirmar o decir sí es verdad y no, no es necesario.
puede terminar. Aprendemos que cuando estamos hartos de este mundo roto, que estamos pensando día y noche en frenar este sufrimiento, significa que hemos encontrado renuncia. Eso suena como un estado mental, como muy obvio. Y cuando intentamos sostenerlo, es muy difícil de sostener en un nivel muy elevado y obvio. Pero a medida que nuestra práctica espiritual crece, nos volvemos más y más conscientes de que está en una parte de nuestra conciencia, este entendimiento está. Este mundo está roto y es innecesario. Simplemente está esto creado por un error grande y yo estoy determinada, tengo determinación de terminar este gran error. La determinación de dejar de perpetuar este error empieza con la motivación personal. Estoy harta, tengo que pararlo. Y esa es la ventana de oportunidad para crecer nuestros corazones, para reconocer que si eso es verdad para mí, es verdad para todos, para cada ser humano. Y si es verdad para cada ser humano, es verdad para cada ser consciente. O sea, insectos, gusanos, serpientes. Y es verdad para cualquier ser que pueda existir y que yo no conozca. Y cuando nuestra renuncia del gran error se enfoca en el sufrimiento de todos esos otros seres en nuestro mundo, esa es la puerta para bodhicitta, para el segundo camino principal, el segundo principio. La bodhicitta que llamamos quiero alcanzar mi iluminación total para que entonces yo pueda realmente ayudar por lo menos a un ser, a otro ser, de esa manera que es definitiva e insuperable, y ni hablar de todos los demás. La renuncia enfocada en todos hace nuestra bodhicitta, comienza a hacer nuestra bodhicitta, a crear nuestra bodhicitta. Cada ser consciente está en el mismo barco que estamos nosotros, en la misma nave que se está hundiendo. Si dejamos a un estudiante ahí, vamos a terminar deprimiendo a muchos estudiantes. Es un paso como para comenzar, es ese momento del cambio. Entonces luego la visión correcta es crecer nuestro entendimiento hasta que sea una experiencia directa de las vidas pasadas y futuras. Una vez que tenemos algún tipo de experiencia directa de una vida pasada, nadie nos puede decir ya que eso no es verdad. Pueden decir, ay, estabas alucinando o estás loco. Pero vamos, esa experiencia fue una experiencia válida. Yo tuve una o no, más de una. Y por suerte la persona con la que yo estaba cuando estaba saliendo de ahí sabía suficiente de estas cosas como para motivarme a que yo la tuviera. Y toda la experiencia duró como 1 hora. Y si yo no hubiera tenido a esa persona ayudándome, hubiera pensado que me estaba volviendo loca y hubiera frenado la experiencia. Y no me hubiera beneficiado de esa experiencia de la manera en la que me beneficié
al dejar que esta amiga me guiara a través de manera segura. Y fue espontáneo. Y fue mucho antes yo supiera nada acerca de budismo. Sabía un poquito acerca de la idea de la reencarnación, pero no suficiente como para realmente tener claro el concepto. Pero nadie me puede a mí decir que eso no me pasó. Realmente me pasó. Realmente experimenté. Entonces, de manera similar, nuestra visión correcta del mundo crece cuando tenemos estas experiencias directas de cosas que no sabíamos con seguridad antes. Cuando cultivamos algo, lo experimentamos directamente nosotros en un estado mental que es válido y alerta y que nos muestra una verdad que no sabíamos antes. Así que vidas pasadas y futuras es una de esas cosas. La verdad del karma es otra. La verdad del karma, siendo karma la ley de causa y efecto, pero no la ley de causa y efecto mundanos. La mayoría de nosotros entendemos un poco de física, química, biología. Pensamos que entendemos las causas de las cosas, pero esas son solamente las causas aparentes de las cosas. Y cuando aprendemos realmente a checar de manera lógica esa relación de las causas mundanas y los resultados, nos damos cuenta, decimos, oh por Dios, no puede ser que funcione de la manera en la que yo creo que funciona. Y otra vez, estamos en este estado de, pero sí funciona. La llave comienza o arranca mi carro, pero yo veo que si no lo hace cada una de todas las veces, entonces no se puede realmente decir que esa es la causa. Y hay momentos en los que no funciona. Una vez cada 5 años tal vez. La batería deja de funcionar. Así que con razón es difícil mostrarnos este error a nosotros mismos y solamente falla una vez cada 5 años. No voy a estar cuestionando mi mente. Mi mente dice, la batería se murió, necesitamos una nueva batería. Y esa es la nueva razón. Y eso es tan inválido como creer que la llave arranca el auto. No es algo que vamos a descifrar por nosotros mismos. Pero una vez que escuchamos a alguien decirlo, esta cosa de la pluma, y luego la respuesta de ¿por qué lo veo como una pluma y el perro lo ve como un juguete para morder? ¿Por qué? Y escuchamos la respuesta para eso, algo en nosotros hace clic. Y entendemos que hay una sabiduría clave en eso, incluso si en ese momento todavía no podemos comprenderla. Ahora, eso no sucede para todos. Hay muchas personas que han escuchado esta cosa de la pluma y no están tomando clases para descifrar cómo usarlo. Entonces, incluso esto de la pluma, no hay nada en la explicación de la pluma que sea la llave para frenar el sufrimiento. Por eso, la historia de la pluma puede ser la llave para frenar con el sufrimiento completo de todo el mundo. Visión correcta del mundo es crecer esta conciencia profunda de que cualquier experiencia que tengo ahora, el único momento en el que podemos tener experiencias, tiene que tener una causa. Es un resultado de alguna causa pasada
Y entonces llegamos a reconocer que esa causa pasada tiene que ser similar. Tiene que haber venido antes y les voy a agregar uno personal. Tiene que ser única para mí. Se tiene que ser particular de mi experiencia. Cuando conectamos los puntos, reconocemos, es mi comportamiento hacia los demás. ¿Cómo me percibo a mí interactuando con los demás? Es la causa que va a traer un resultado de cómo yo experimento al otro interactuando conmigo. Cuando conectamos esos puntos nos damos cuenta y decimos, entonces mi comportamiento presente es la fuente de mis experiencias futuras, cada una y todas ellas. Y si eso es verdad, yo debería ser capaz de aprender a comportarme de cierta manera que fuera a crear felicidad para todos, para siempre, y eso me incluye a mí. Y cuando reconocemos, cuando todas estas piezas se unen, se nos hace suficientemente claro que somos capaces de cambiar nuestros comportamientos habituales poco a poco y a veces mucho para ser consistentes con crear las causas para un mundo futuro en el que nos gustaría vivir. Y a medida que hacemos esos cambios en nuestro propio comportamiento, nuestro mundo externo cambia. Todo nuestro mundo exterior está cambiando momento a momento siempre de todas formas. Y a medida que nos volvemos más conscientes, sembradores conscientes de nuestras semillas kármicas, nuestro mundo cambia y empieza a estar siendo dirigido hacia una meta. Esa bondad crece en nosotros y nos va a ayudar a alcanzar esas experiencias directas de una semilla mental abriéndose en una identidad o en la identidad de un objeto, y de esa experiencia abriéndose en la experiencia de la realidad insuperable directamente. Y eso puede florecer en la experiencia de ver la cara de cada ser que existe y amarlo. Si estuviéramos infusionados, imbuidos de esa motivación, cuando llegamos a esta percepción directa de la realidad insuperable, esa experiencia también surgiría y sucedería. Si no vamos a la experiencia directa de la vacuidad, de la realidad insuperable con ese deseo, no vamos a necesariamente tener esa apertura del corazón. No viene como un resultado de ver la vacuidad directamente. Viene como resultado del crecimiento de amor y compasión con el que entramos a la percepción directa de la vacuidad. De cualquiera de las dos maneras, a medida que salimos de esta percepción directa, experimentamos esta serie de realizaciones, de comprensiones que vienen a llamarse las 4 verdades del área, y somos lanzados a nuestro camino de habituación, donde estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a lo que ahora sabemos que es verdad, de experiencia personal directa. Visión correcta del mundo. Va de crecer la visión correcta del mundo a una convicción muy fuerte
a un nivel muy elevado intelectual de saber que es así, a la experiencia directa, al saber a través de la experiencia directa. Y es la experiencia directa que nos lanza en nuestro camino al nirvana, si esa fuera nuestra meta, al entrar a la experiencia, o a la budeidad, si esa era nuestra meta, al entrar a la experiencia. Para que nuestra creciente visión correcta del mundo sea visión correcta del mundo, nuestros maestros nos enseñan acerca del concepto del no ser, de que no hay un ser que existe con naturaleza propia. Pero es una historia muy larga ser capaz de cargar esas ideas, esas palabras, con el entendimiento correcto de qué es lo que significan esas palabras. Queremos cultivar un estado de saber que cualquier cosa que estamos experimentando es el resultado de nuestras maneras de interactuar con los demás en el pasado y nada más que eso. Para llegar ahí, Lord Buda enseñó karma, los 12 links de la originación dependiente, y enseñó vacuidad, Prajnaparamita. Y cuando él enseñó eso por primera vez, él usó el término no ningún ser. Las cosas no tienen naturaleza propia. Y si de verdad sabíamos de lo que él estaba hablando, sería como, perfecto. Pero si no sabíamos de qué estaba hablando, que pareciera ser que sería lo más común si esa era la primera vez que lo enseñaba, ¿verdad? Nuestra mente diría, ¿ninguna naturaleza? Y pensaría, sin naturaleza, en absoluto. Así que esa primera enseñanza acerca de la no naturaleza propia, de la naturaleza de no naturaleza propia de todas las cosas que existen, sigue estando disponible en el Heart Sutra. Yo se lo quiero leer. Sé que lo han estudiado. No sé si hicimos el módulo del Sutra del Corazón, pero lo vamos a tener. Tal vez pronto. Pero cuando me escuchas decir las palabras, observa tu mente batallar con esas palabras. No batalles para entenderlo correctamente. Batalla viendo tu mente diciendo, ¿qué? ¿Cómo puede ser que eso pase? No, sin ojos, sin nariz. Quiero que te veas a ti mismo en esa lucha. Pero eso no hace sentido, Buda. Quiero que prestes atención a eso, porque luego lo vamos a unir a través de los 18 cursos si te quedas conmigo. Ok, solo escucha. Sutra del Corazón, que es una forma corta de Prajnaparamita, del cual les voy a hablar pronto. Una vez memoricé el Heart Sutra en español, dice la maestra. Así lo podía recitar a un grupo en El Paso al que le habíamos enseñado, que eran en su mayoría personas que hablaban en español. Y fui capaz de memorizarlo por completo, repetirlo y luego me lo olvidé.
porque es como que terminé mi trabajo y mi cerebro dijo, ok, ya no lo necesito, suficiente. Ya no lo podría hacer hoy si mi vida dependiera de eso. Me da pena admitir eso. La señorita de la conquista, el sutra del corazón. Me postro primero a todos los seres iluminados y a cada guerrero santo. Una vez escuché esta enseñanza. El conquistador estaba sentado en el pico del Vulture y con él estaba una increíble reunión de monjes y guerreros santos. En un momento, el conquistador entró en un estado profundo de meditación en la parte de la enseñanza conocida como la conciencia de lo profundo. En ese momento también el ser realizado, el gran guerrero, el Lord del poder, ojos amorosos, vio en esta práctica profunda, la práctica de la perfección de la sabiduría. Él vio perfectamente que las 5 pilas, las 5 partes de una persona estaban vacías de cualquier naturaleza propia. Entonces, por el poder del ser iluminado, el monje junior nombrado Shariputra se volteó y hizo esta pregunta al gran guerrero, ojos amorosos, el realizado, el Señor del poder. Si cualquier hijo o hija de una familia noble tuviera la esperanza de seguir las profundas prácticas de la perfección de la sabiduría, ¿qué es lo que deberían hacer? Esta fue entonces la respuesta que el Señor del poder, el realizado, el gran guerrero, ojos amorosos, le dio al monje junior nombrado Shariputra. Aquí Shariputra es lo que cualquier hijo o hija de cualquier familia noble debería hacer si tienes la esperanza de seguir las profundas prácticas de la perfección de la sabiduría. Ve primero que las 5 pilas, las 5 partes de una persona están libres de cualquier esencia en sí mismas. Tu cuerpo está vacío. Vacuidad es tu cuerpo. La vacuidad no es nada más que tu cuerpo y tu cuerpo no es nada más que vacuidad. Es lo mismo, es verdad, de tus sentimientos, de tu habilidad de discriminar entre cosas y los otros factores que te hacen y todas las formas diferentes de conciencia que tú posees. Todas ellas y todo eso están vacíos. Entonces podemos decir, Shariputra, que cada cosa que existe es vacuidad. Nada tiene ninguna característica en sí misma. Nada jamás empieza. Nada jamás termina. Nada jamás es impuro. Nada jamás es puro o se vuelve puro. Nada jamás se vuelve menos y nada jamás se vuelve más.
Y por eso podemos decir, Shariputra, que con vacuidad no hay ningún cuerpo, no hay sentimientos, no hay habilidad de discriminar, no hay ninguno de los otros factores que te hacen y no hay conciencia. No hay ojos, ni orejas, ni nariz. No hay lengua, ni cuerpo, ni mente. Nada que ver, nada que oír, nada que oler, nada que saborear, nada que tocar y nada en qué pensar. No hay parte de ti que ve, no hay ninguna parte de ti que está consciente acerca de lo que ves. Y esto es verdad hasta la parte de ti que piensa y la parte de ti que está consciente de que estás pensando. No hay entendimiento incorrecto de tu mundo. No hay frenar el entendimiento incorrecto. Y lo mismo es verdad todo hasta que envejeces y que mueres, y en frenar que envejezcas y que mueras. No hay sufrimiento, no hay fuente del sufrimiento, no hay cómo frenar este sufrimiento, no hay camino para frenar este sufrimiento. No hay conocimiento, no hay nada que lograr y no hay nada que no haya que lograr. Así es, Shariputra, que los santos guerreros no tienen nada que lograr. Y por esto, ellos son capaces de practicar la perfección de la sabiduría y quedarse en esta perfección de la sabiduría. Esto los libera de cualquier obstáculo de sus mentes, los libera de todo temor. Atraviesan y pasan todas las maneras incorrectas de pensar y alcanzan el fin, que es el nirvana. Todos los seres iluminados del pasado, del presente y del futuro también siguen esta misma perfección de la sabiduría. Y por eso se llevan a sí mismos a la iluminación perfecta, a ese estado sin igual de la absoluta budeidad. Esas son las palabras sagradas de la perfección de la sabiduría. Las palabras sagradas del conocimiento grandioso. Palabras sagradas de lo insuperable. Palabras sagradas que son iguales a ese que es igual y más allá de todo lo igual. Palabras sagradas que le ponen un punto final a toda forma de dolor. Palabras sagradas que deberías saber son verdad, porque falsas no pueden ser. Palabras sagradas de la perfección de la sabiduría, que aquí hablo para ti. Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi Soha. Y así es, Shariputra, que los grandes guerreros santos se deben de entrenar en la profunda perfección de la sabiduría.
Con esto, el conquistador se salió de su estado de meditación profundo. Volteó a ver al gran guerrero, el realizado, ojos amorosos, el Lord del poder, y bendijo sus palabras diciendo, verdad, verdad, dijo, y verdad otra vez. Así es, oh hijo de noble familia, y así es. Uno debería seguir la profunda perfección de la sabiduría como la acabas de enseñar exactamente. Cada uno de todos aquellos que han pasado se regocijan en tus palabras como yo también lo hago. Y cuando el conquistador habló esto, el monje Junior Shariputra se llenó de dicha y el guerrero, el realizado, ojos amorosos, el Lord del poder, también se llenó de dicha. Y todos los discípulos que estaban en esa asamblea se regocijaron y también el mundo entero con sus dioses y hombres y casi dioses y espíritus también se regocijaron. Todos cantaron sus alabanzas a lo que el conquistador acababa de decir. Así que la razón por la cual compartí esto es porque el curso 2 de ACI es nuestro estudio de principiantes, digamos, es el primer estudio acerca del estudio de la perfección de la sabiduría o Prajnaparamita. El Sutra del Corazón es una enseñanza en la perfección de la sabiduría, sobre la perfección de la sabiduría. En este curso, las clases 1 y 2 van a hablar acerca de refugio. ¿Qué significa? ¿Cómo lo tomamos? Es la base para ser un budista con la B mayúscula. ¿Sabes? Cuando llenas esta forma que dices, eres cristiano, musulmán, ok, tú dices, no, soy budista. Técnicamente, para poder legítimamente decir que eres budista, tienes que haber hecho una ceremonia formal de haber tomado refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. La gente que crece budista, yo no sé si alguna vez hacen esta ceremonia. ¿Sabes? Como los cristianos que son bautizados y eso los declara cristianos, pero no sé acerca del budismo. En otro nivel, tomar refugio realmente no tiene nada que ver con esas palabras formales que nos hace un budista formalmente con B mayúscula. Realmente tomar refugio nos hace verdaderos budas con la pequeña b, budistas con la b minúscula. Puede estar afiliado a cualquier otra religión que te guste, pero tu entendimiento de lo que es enseñado en la tradición budista va a ayudar a tus prácticas de tu religión tradicional más sabias, más informadas y por ende más efectivas para lo que sea tu meta en esa tradición. De hecho, probablemente las van a ser tan efectivas que vas a reconocer que tu meta incluso puede ser más grande de lo que tu tradición está diciendo o lo que tú escuchas cuando tu tradición dice de qué trata la meta. No estoy diciendo que la tradición esté equivocada, solo digo que cuando nuestra sabiduría se vuelve más profunda, entonces podemos verlo más elevado. Entonces, tomar refugio, ¿qué es? 2 clases nos vamos a tener para hablar de qué es tomar refugio y luego vamos a pasar 2 clases explorando qué significa el deseo de la iluminación, bodhicitta.
Y es un poco raro para este grupo porque ya lo han estado estudiando y ya comprenden esta idea más grande, esta perspectiva mayor. Pero es sutil regresar y hacerlo paso a paso. Incluso o especialmente si pensamos, ay, no necesito esos pasos de bebé, ya di los pasos grandes. Nuestros pasos grandes van a tener más significado si regresamos y aprendemos los pasos de bebé. Así que vamos a hacer eso durante 2 clases. Luego en la clase 5 y 6 vamos a estudiar esta cosa llamada nirvana, que debería ser súper como seca, entendible, y cuando entramos en eso decimos, wow, eso es como un cerdito engrasado. Es importante para nosotros entender a qué nos referimos cuando hablamos de alcanzar o lograr el nirvana, porque es o nuestra meta o nuestro paso en el camino hacia la meta. Y ayuda a saber cómo lograrlo y cómo va a ser. Así que vamos a investigar nirvana. Luego, para cuando lleguemos ahí vamos a darnos cuenta que el tema que está como por debajo y que une todo es el concepto de vacuidad, la falta de naturaleza propia de las cosas y otros y del ser. Y vamos a pasar 3 clases, 7, 8 y 9, aprendiendo las pruebas clásicas sobre la vacuidad. Vamos a usar lógica. Usamos lógica antes de que nos enseñaran lógica, porque no nos la enseñan hasta el curso 13, dentro de 2 años y medio, 3 años, que realmente vamos a tener esas clases del curso 13. Así que voy a hacer lo mejor que pueda para hablarles de lógica en este curso. Luego la clase 10 es una clase que está enfocada en hablar de quién es este muchacho Lord Maitreya. Avalokiteshvara, Lord Maitreya. ¿Son diferentes? Kuan Yin, ¿son diferentes? ¿Son lo mismo? ¿Quién estaba hablando ahí en el Sutra del Corazón? ¿Quién es Lord Maitreya? ¿Dónde está? Todas esas preguntas se van a volver más claras al final de esa clase. Luego la clase 11, como ya saben, es la clase de revisión. Y aunque para mis estudiantes principiantes yo les doy la clase de revisión, ustedes no son mis estudiantes principiantes, no sea Baushila, pero califica como una no principiante porque aquí está en la clase de la noche. Así que ustedes me van a enseñar a mí la clase de revisión, como lo han hecho antes. Yo requiero que completes tu tarea, tu quiz y tu meditación de cada una de las clases antes de la siguiente clase, por favor. Solo me la pueden mostrar en su teléfono o me pueden mandar el mail. De alguna manera díganme que la hicieron, por favor. O denme una muy buena excusa de por qué no lo han hecho. Pero sean cuidadosos con eso, para que cuando llegues al final, lo único que tengas que hacer es hacer tu revisión y terminar tu examen final. Yo quiero que crees las semillas de completar, y eso es más importante que entender la clase perfectamente, completar. Así que lo que a mí me gustaría que hagas, que es cuando haces tu tarea con el libro abierto y luego sacas el answer key, las respuestas, comparas las respuestas correctas y tus respuestas y le pones nota a tu tarea, pero sé lindo contigo mismo. Si le respondiste completamente mal, incorrectamente, réstale 5. Si tienes que ajustar algo, marca menos 0.5 o menos 1.
Si está bastante claro tu respuesta, la otra respuesta, excelente, no marques nada ahí. Así que califica tu propia tarea. Entonces estudia ahora tu tarea respondida correctamente. Sácala, agarra el quiz. Las preguntas del quiz vienen de las tareas con una sola excepción. En algún momento, pero no en el curso 2, la mayoría vienen en las tareas. Haz tu quiz con el libro cerrado, luego saca tus respuestas, marca tu quiz. Escribe tu tiempo de meditación, aunque sea uno para cada clase, muéstramelo y al final vamos a unir todo y iremos con el decano y vas a tener tu certificado. Cuando tengas tu certificado, va a ser por mail. Ábrelo, imprímelo y míralo. Muéstraselo a alguien. Y celebra. Di, sí, terminé mi curso. Por favor, haz eso cuando tengas tu certificado de ACE Ayuno. Suena tonto, pero son importantes semillas. Muy bien. Vas a poder escuchar la grabación si te pierdes una clase, pero trata de no faltar. Y si pierdes una clase, usa la grabación, haz tu tarea y tu quiz antes de la clase siguiente. Así no te retrasas. Para que todos estemos en la misma página cuando tenemos clase. Por favor, toma esa responsabilidad. Muy bien. Por fin estamos listos. Ok, tomemos nuestro break, aunque sea un poco temprano, pero vamos a tomarlo ahora. Voy a pausar la grabación. Por favor, recuérdenme prenderla. Voy a compartir pantalla. Ok, aquí está nuestro vocabulario. Lo vamos a checar. Prashna Paramita, por favor di Prashna Paramita. Prashna Paramita. Eso es sánscrito. Tibetano, Sherab Ki Paroltu Chimpa. Sherab Ki Paroltu Chimpa. Significa perfección de la sabiduría. Y lo vamos a dejar ahí por ahora. Perfección de la sabiduría. La perfección de la sabiduría fue originalmente enseñada por el Buda Shakyamuni durante sus años de enseñanzas hace 2500 años en India. La perfección de la sabiduría, Prajnaparamita, se refiere a un grupo o un conjunto de enseñanzas que él dio a través de su carrera de 51 años de estar enseñando. Él enseñó esto muchas veces, muchas versiones de la perfección de la sabiduría. Hay solamente 3 principales que quedan. La colección de las tres perfecciones de la sabiduría se llama Gye Dring Du Sum. Esa colección de 3 se llama Gye Dring Du Sum. Dring significa medio, Du significa corto, Sum significa 3, Gye entonces significa las 3, la larga, Gye significa largo, entonces son las 3, la corta, la mediana y la larga. Perfecciones de la sabiduría. O las 3, corta, mediana y larga,
enseñanzas de la perfección de la sabiduría enseñadas por Lord Sutra. La larga dicen que son 100.000 versos. La versión larga de Prajnaparamita son 100.000 versos. La mediana, que se llama la versión mediana de Prajnaparamita, son 12.000 versos. Y la corta dicen que tiene 8.000 versos. Pero Geshe-la dice que es más como líneas, 8.000 líneas. Pero el Sutra del Corazón no tiene 8.000 versos ni 8.000 líneas, es mucho más corto que eso. Así que no entiendo exactamente a qué se refieren con su solo 3 prajnas paramitas que nos quedan. Yo no sé si hay múltiples que son largas, múltiples que son medianas y otras cortas. Y hay muchas que son cortas, muchas que son medianas y muchas que son largas. Y el Sutra del Corazón es una de las cortas. La corta versión del Sutra del Corazón, como yo lo entiendo, es: una vez escuché, el Buda se estaba quedando. Ellos establecen todo el sutra como siempre lo hacen. Y luego dicen, y tal persona le preguntó al Lord Buda por una enseñanza y bla, bla, bla. Y entonces el Buda dijo, y todos se regocijaron. Ese es el sutra. Es un sutra Prajnaparamita. Me encanta enseñarlo. Hay todo un curso diseñado alrededor de eso que se llama Dorshe Depa, que algún día les va a tocar. El Dusum, la corta, la versión corta. Ahora, esos sutras son todas descripciones de meditaciones e historias acerca de cómo es que los seres logran o llegan a su sabiduría, obtienen su sabiduría. Dentro de estas viene esa historia que hemos escuchado del Bodhisattva que no podía dejar de llorar. Hay una versión corta de ese también y una larga que algún día vamos a ver. La colección de todas las palabras del Buda se mantienen como una colección en la tradición monástica tibetana y esa colección se llama Kangyur. Yo recuerdo que pienso en King Kong, este gorila grandote. Ese es el Kangyur. Y Tengyur es el nombre de la colección de todos los comentarios sobre las enseñanzas del Lord Buda. Así que el Lord Buda no escribió todo lo que le enseñó. Los seres que lo escucharon aparentemente tenían mentes que eran tan limpias y enfocadas que tuvieron que escucharlo una sola vez y lo pudieron repetir. Y entonces ellos luego lo enseñaban. Y los discípulos también tenían mentes puras. Y una vez que el Buda se fue, se unieron y dijeron, oh por Dios, él nunca escribió nada. Es importante que escribamos esto. Y alguien dijo, bueno, que yo voy a hacer el Sutra del Corazón, tú haces tú haces el otro. Y entre todos los discípulos, dice la historia, escribieron absolutamente todo. Que es la razón por la cual ellos empezaron. Una vez escuché esto, porque nos están diciendo, yo estaba ahí y escuché esto.
Yo no solo escuché sobre esto, sino que lo escuché directamente y entonces lo escribí. Y eso es lo que se vuelve el Kangyur. Más tarde, más adelante, alguien está leyendo el Kangyur y dice, uy, esto está como encriptado, déjame escribir un comentario tratando de explicar lo que yo entiendo. Y si califica, se pone dentro de la colección del Tengyur. Así que los comentarios, así que son los comentarios y las enseñanzas directas del Buda. Dentro de esta combinación, las enseñanzas que se tratan acerca de la perfección de la sabiduría tienen este nickname, este sobrenombre, Yum. Yum es la palabra honorífica para madre. Yam es la palabra honorífica para padre. Yab, Yum, madre, Yab, padre. A veces lo vamos a escuchar, el término Yab Yum, que significa madre, padre, la combinación, pero de manera honorífica, que significa la deidad madre, padre, la deidad padre, madre. Así que aquí está Yum, es el sobrenombre de Prajnaparamita, de las escrituras de Prajnaparamita. Porque el entendimiento de la vacuidad le da nacimiento a los Budas. Entonces, la colección de escrituras de Prajnaparamita, el estudio de la colección de enseñanzas o de escrituras de Prajnaparamita es como logramos la budeidad. Eso solo no lo va a lograr, pero sin estas enseñanzas no hay nada que podamos hacer que pueda dar nacimiento a nuestra budeidad. Otras prácticas pueden traer mucha bondad, pero se necesita el estudio de Prajnaparamita, la realización de Prajnaparamita, para darle nacimiento a nuestro propio Buda y ayudar a otros a darle nacimiento a su propio Buda. Los originales son difíciles de leer o difíciles de entender si es que lo lees, difíciles de entender. Luego los comentarios se escriben en un intento de hacer más accesibles esta enseñanza a las generaciones que van a venir. Y un comentario muy famoso que entra dentro de este género es el comentario cuyo sobrenombre en tibetano es Khyang, que significa ornamento. Gyen. Y en sánscrito es el texto que se llama Abhisamaya Alamkara. Así que cuando separas la palabra, está Maya y está Alamkara. Pero de manera más adecuada en sánscrito, esto sería una sola palabra y solamente una A, pero una A larga. Entonces sería Abhisamaya Alamkara. Abhisamaya Alamkara. Es un poco más fácil cuando recién estamos aprendiendo el hecho de separarlo en dos palabras diferentes, pero no es la manera correcta desde el punto de vista del sánscrito. No es tan preciso. Abhisamaya Alamkara significa el ornamento de las joyas, la realización. Fue escrito por Lord Maitreya. Pero Lord Maitreya no es un humano en nuestro mundo humano. Entonces, ¿cómo fue que escribió un texto que entra dentro del Tengyur? Su estudiante es Arya Asanga, alrededor del
350 en India. Ya escuchamos la historia. No les voy a contar ahora la historia, se las voy a contar más adelante en estas clases. Entendemos que él dijo, para mí, que a Arya Asanga le tomó muchos años lograr que Maitreya le enseñara. Cuando finalmente esto sucedió, Lord Maitreya le dijo, ok, ven conmigo, ¿quieres aprender sobre vacuidad? Ven. La historia es que Asanga viaja con él al paraíso de Lord Maitreya y recibe las enseñanzas ahí y recibe 5 enseñanzas principales y Lord Maitreya le dice, escribe esto que te estoy dictando. Y entonces agarra esas notas, envía todo su dictado y a Asanga de regreso al mundo. Para Asanga, él siente que está ahí 5 días, pero él regresa a su mundo y han pasado 50 años, que probablemente significa que todas las personas que él conocía ya no están. Así que Abhisamaya Alamkara es uno de esos textos que salieron de la enseñanza de Lord Maitreya a Arya Asanga sobre la vacuidad, que es la razón por la cual es parte de la colección del Tengyur. Lord Maitreya, en las enseñanzas abiertas, es un bodhisattva de nivel muy elevado que la está pasando bien en un paraíso de Buda, esperando el momento apropiado para que él pueda aparecer en esta tierra como el próximo Buda que va a girar la rueda para los humanos. Y él está esperando hasta que llegue el momento. Y luego va a venir, va a bajar, va a terminar sus últimos niveles de bodhisattva, se va a volver Buda, le va a enseñar a los seres a hacerlo, pero dicen que solamente va a enseñar enseñanzas abiertas. Solo va a enseñar cómo hacerlo en enseñanzas abiertas. Las enseñanzas del Camino del Diamante dicen, ay, por favor, él ya es un Buda completo, pero es el próximo en la línea, en la fila, de venir y enseñar en nuestro mundo. Pero no es como que tenga nada él que hacer como para volverse un Buda todavía. En nuestra última clase, en este curso, es acerca de cuál es la diferencia. Es una oportunidad para reflexionar y analizar cuáles son las diferencias entre el estilo del sutra y del Camino del Diamante desde el punto de vista de las enseñanzas abiertas. Entonces, ¿quién es Lord Buda y qué es lo que va a hacer él cuando él venga? Sí tenemos Abhisamaya Alamkara y comentarios sobre este texto de maestros a través de las épocas. Si leemos el texto de manera directa, está muy encriptado. Es difícil de entender. Incluso los primeros comentarios son encriptados y difíciles de entender. No desde el lado de ellos, pero desde el hecho de que nuestras propias mentes son tan diferentes. Solo puedo hablar de la mía, pero mi mente no tengo la capacidad de agarrar una traducción en inglés, incluso una buena, de la Abhisamaya Alamkara y entender. Creo que me perdería la mayor parte de los matices de esa enseñanza. Así que de nuevo, hay más comentarios.
y hay comentarios sobre los comentarios. Comentarios sobre los comentarios. Uno de esos comentarios que sigue existiendo es uno que fue escrito por alguien llamado Maestro Haribhadra en el año 850, también indio, un practicante de la India. Aparentemente es un comentario asombroso, pero todavía demasiado difícil para alguien como yo. Así que seguimos adelante y encontramos un comentario de alguien llamado Kedrup Tempa-Dargye, que es de Seramey, es del monasterio de Seramey, de 1493 a 1568. Muchas veces este hombre va a ser llamado Kedrup Ye, pero no es el Kedrup Ye que es el principal discípulo de Geshe Kappa. Es un estudiante de él y esa es la razón por la cual su nombre también es Kedrup. Kedrup Tempa-Dargye es como el bisnieto o el de Geshe Kappa o algo así. Kedrup Tempa-Dargye escribió un comentario sobre el comentario del maestro Haribhadra sobre el Abhisamaya Alamkara. Este comentario se llama la aclaración. Así se llama el comentario del maestro Haribhadra. Entonces Kedrup Tempa-Dargye escribe su comentario sobre el texto aclaración. Es como, se llama un análisis en la perfección de la sabiduría. Este es el texto de Kedrup Tempa-Dargye. Y ese es el texto que el monasterio Seramey usa para estudiar Prajnaparamita. Ellos se pasan 12 años estudiando esto. No siempre lo terminan, aparentemente. Porque en su estudio, primero lo memorizan y luego van a tomar clases para que les enseñen el significado de los versos, verso por verso. Y luego toman 1 o 2 versos al campo de debate y lo trabajan, como que lo separan en partes, intentan entenderlo más profundamente, luego regresan a clase, hablan, lo discuten con el maestro, qué fue lo que se les ocurrió, lo que entendieron, y tal vez se quedan en el mismo verso por un largo tiempo. Pero lentamente, a través de 12 años, van aprendiendo sobre este texto en particular. Los Gelugpas tienen la reputación de ser muy orientados a los detalles, fanáticos del debate, muy intelectuales, secos, no tan enfocados en el corazón, o no tan practicantes no tan motivados por el corazón. Y Geshe los defiende y dice: por favor, si queremos permanentemente frenar el sufrimiento, eliminar el sufrimiento de todos los seres vivientes, necesitamos profundizar en los detalles de nuestro entendimiento incorrecto. El corazón es bonito, pero no es suficiente sin esta habilidad definida, clara, afilada, de realmente cortar y eliminar nuestro entendimiento incorrecto. Se necesita lógica, se necesita aprender a pensar claramente para ser capaces de hacer eso. Así que los Gelugpas quieren que aprendamos las definiciones, quieren que aprendamos
cómo eliminar todo nuestro entendimiento incorrecto sobre las cosas para que podamos con mayor claridad crecer la habilidad de elegir nuestros comportamientos de manera precisa, adecuada, para el resultado que queremos crear. ¿Hay algo acerca de ser afilado intelectualmente y capaz de debatir que en sí mismo, de su lado, nos va a hacer entender la vacuidad mejor? No. La respuesta a una pregunta como esa es siempre no. Que es la razón por la cual sí nos puede ayudar, si nuestra motivación para hacerlo es limpiar todas nuestras visiones incorrectas y alcanzar esta sabiduría necesaria para ayudar a los demás a eliminar todo el entendimiento incorrecto, para que puedan ayudar a otros a eliminar todos sus entendimientos incorrectos. Puedo nunca dejar esta secuencia, puedo nunca frenar esta secuencia. Uno ayuda al otro, ayuda al otro, ayuda al otro. Nuestros esfuerzos por eliminar nuestros entendimientos incorrectos y poder crecer entendimientos más correctos nos lleva al comportamiento que crea la bondad, que florece, como las realizaciones, las comprensiones de estos principios que estamos tratando de entender. Y en la medida que crecemos esta bondad y trabajamos con ella en nuestro tiempo de meditación, de contemplación, nuestra capacidad de ir más profundo en una meditación y de accesar eso insuperable crece, va a llegar como un resultado de semillas de bondad, de compasión también. Así que toda esta práctica, todo el proceso va junto: nuestro estudio, nuestra meditación, nuestra contemplación, nuestro servicio. Todo junto es lo que hace que crezcan las semillas necesarias para lograr las realizaciones necesarias para que nuestra motivación de frenar el sufrimiento realmente se convierta en realidad. Entonces se necesita entrenamiento, igual que en cualquier otro entrenamiento o cualquier aprendizaje se necesita entrenamiento. Y sucede que un niño se sienta en el piano y puede tocar Mozart. Parece que cada vez hay más de esos, pero para la mayoría de nosotros no podemos no podemos tocar ni siquiera los palitos hasta que nos enseñan cómo hacerlo. Y si nos queremos volver un pianista de un nivel así elevado, necesitamos un maestro, nos entrenamos, hacemos los ejercicios, entrenamos mucho más de lo que realmente hacemos el show, hasta que logramos un cierto nivel. Y tal vez entonces vamos a hacer más shows que lo que entrenamos, pero si nos quedamos así, se va a quedar en cierto nivel. Nuestro pulgar va a decir: sí, soy muy buen pianista. Ahora voy a aprender este diferente método, este género diferente. No, nuestro maestro nos va a decir eso. Nos vamos a empujar a aprender más, cosas diferentes, y nos va a requerir más entrenamiento. Pero técnicamente, para que ese entrenamiento sea exitoso, ¿qué es lo que también tienes que hacer? Ayudar a otros a entrenarse a ser exitosos. De alguna manera, en algún tema. No tiene que ser, tengo que enseñarle a alguien a tocar el piano para yo poder aprender a tocar el piano. Pero si yo le enseño a alguien algo que yo sé, yo sé de jardinería, le voy a enseñar a alguien cómo ser jardinero. Y entonces voy a ser capaz de aprender a tocar el piano mejor, de manera más fácil, más rápida, usando sabiduría, de esta manera intencionada, enfocada.
¿Qué es esto de la perfección de la sabiduría? Voy a ir muy lento, no vamos a terminar si sigo así, pero sí vamos a terminar. La perfección de la sabiduría, Prajna Paramita. Sherabki Parol Tuchimpa en tibetano tiene una definición larga y tiene una definición corta. Necesitas la definición corta para tu tarea de la clase. Y esa definición corta es la percepción de la vacuidad bajo la influencia del deseo de querer ayudar a todos los seres sintientes. La percepción de la vacuidad bajo la influencia del deseo de querer ayudar a todos los seres vivientes. Yo creo que agregaría a esto la percepción directa de la vacuidad bajo la influencia del deseo de querer ayudar a todos los seres vivientes. Les voy a dar la definición larga también. Solo para que la pienses, la puedas masticar. La definición larga es el conocimiento de una persona del camino mayor con el que perciben la vacuidad y que está imbuido del deseo de la iluminación. El conocimiento de una persona del camino mayor con el que percibe la vacuidad y que está infusionado por el deseo de la iluminación, que significa bodhicitta. Así que en esencia, la perfección de la sabiduría es lograr bodhicitta dentro de la influencia de bodhicitta, y vamos a hablar de eso más adelante. Escuchamos, creo, que cuando estamos experimentando la percepción directa de la vacuidad, ese estado de estar en comunión con la realidad insuperable, es una experiencia en la cual la distinción entre sujeto, objeto e interacción entre ambos no es distinguible. Dicen, es tan imposible de explicar con palabras que dicen, es como agua volcada en agua. ¿Dónde está el agua A y el agua B? Es todo agua. Es todo. Ni siquiera un yo experimentando todo. Es todo. Pero todo es indistinguible de cualquier cosa en particular. Las palabras completamente fallan en explicar, así que ni siquiera se supone que yo intente. Percibir la vacuidad directamente es como poner agua en agua. No hay distinción entre el ser, el otro y la interacción entre ambos, pero tampoco es nada en absoluto. Tampoco es que no existe. No es algo todo negro, no incluso todo blanco, porque tiene que haber algo que está en blanco. Es más allá de cualquier descripción, pero inténtalo. Intenta describírtelo y di no es eso. Y así nos vamos a ir acercando, en lugar de solamente decir, no se puede escribir, así que no lo voy a intentar. Así que estar en tu yo no es consciente, porque tu yo es parte de la realidad engañosa.
Y no hay ninguna percepción de la realidad engañosa cuando estamos en la realidad insuperable. Todavía son semillas kármicas abriéndose, que significa que se van a acabar, que significa que vamos a salir de ahí. Y cuando ese proceso sucede, el sujeto, el objeto, la interacción entre ambos vuelve a aparecer. Existe este periodo de tiempo en el que la virtud de lo que acabamos de hacer, cuando vamos saliendo, percibe directamente esas experiencias que se llegan a conocer como las 4 verdades del área. La verdad del sufrimiento, la verdad de que todo el sufrimiento tiene causa, la verdad de que la causa puede ser eliminada y la verdad de cómo hacerlo. Y al final de esos 4, cada uno de esos tienen 4, o sea, de que esos 16, esas 16 experiencias, que tal vez toma como 24 horas, regresas a percibir tu realidad de la misma manera de siempre. Yo, ellos haciéndome eso, pero por tu experiencia de la verdad o de verdad, sabes que tu percepción está equivocada. ¿Qué significa? Cuando estás percibiendo cosas como viniendo hacia ti, no lo estás creyendo. O sea que no estás resembrando ignorancia con cada instante de percepción como lo estamos haciendo antes de tener esa experiencia. Que es la razón por la cual dicen que estamos en esta cinta hacia nirvana o budeidad, dependiendo de cómo entramos a esa experiencia, cuál fue nuestra motivación al entrar en la experiencia. La experiencia de la vacuidad directamente no tiene en sí y desde sí la influencia que nos va a convertir en Budas. Lo que tiene es la sabiduría de la verdadera naturaleza de las cosas. Lo que trajimos cuando entramos a esta experiencia colorea nuestra interpretación de lo que esa experiencia fue. Entonces, si entramos en esa experiencia con una mente imbuida con el deseo de alcanzar la budeidad absoluta por el bien de todos los seres sintientes, cuando salimos de esa experiencia, que no tenía incluido ese estado mental por el beneficio de todos los seres, porque no puede, porque eso es un estado mental engañoso. Pero cuando salimos de la percepción directa de la vacuidad, habiendo entrado con esa mente de esa meta, cuando salimos, interpretamos esa experiencia como: esa fue mi percepción directa de la realidad insuperable y ahora estoy en mi camino imparable a la budeidad. Si entramos ahí o llegamos ahí con voy a lograr nirvana, el fin de mis aflicciones mentales para siempre, entonces cuando salimos de la experiencia, nuestra interpretación es: eso es lo que necesito para lograr llegar a nirvana. Y nirvana vamos a alcanzar, o vamos a alcanzar la budeidad, o no sé, entras a esa experiencia con el deseo de tener un par de botas rojas de cocodrilo, sales con la capacidad, la habilidad de saber cómo conseguir estas botas rojas de lagarto. Estoy siendo intencionalmente ridícula, pero lo que quiero decir es que hay algo en nuestra percepción directa de la vacuidad
que en sí mismo nos va a hacer Budas. Pero está vacío también, eso es lo que quiero decir. Entramos a esta experiencia con algo y eso colorea lo que sucede cuando salimos de la experiencia. Es un tema muy importante que no le enseñas a tus estudiantes principiantes. Mañana en la mañana voy a enseñar esto de manera diferente. Ese estado mental imbuido con bodhicitta significa que hemos estado trabajando en nuestro amor y compasión por otros, porque entendemos que todo ese sufrimiento está basado en un gran error. Nuestro entendimiento incorrecto de dónde viene realmente nuestra felicidad. Nuestros corazones están tan retorcidos. Decimos, no, tengo que terminar con ese sufrimiento porque todo el mundo está enterrado en esto. Y necesito ver la vacuidad directamente para poder ayudarlos, para que esté libre de esta duda que tengo hasta que pueda tener esta experiencia. Así que trabajar en este nivel de crecer nuestro deseo de frenar el sufrimiento es una parte muy importante. Y a medida que usamos eso para crecer más y más nuestro comportamiento compasivo, sumergidos en el deseo de ayudar a todos los seres de manera insuperable, esas semillas nos están empujando, nos están llevando a lograr o alcanzar esta percepción directa de la vacuidad, imbuidos con esta mente que quiere ayudar a todos los seres, para que cuando salgamos en este camino imparable a convertirnos en alguien que pueda ayudar de esta manera profunda e insuperable, definitiva. Así que podemos tener la percepción directa de la vacuidad sin bodhicitta. Y podemos tener la percepción directa de la vacuidad con una mente imbuida en bodhicitta. Pero mientras estamos en la percepción directa, no vamos a estar para nada conscientes de nuestra bodhicitta o de la vacuidad hasta que salgamos. Y ahí nos damos cuenta el contexto dentro del cual tenemos esta experiencia y cómo eso nos va a llevar adelante en el camino. Podemos también lograr bodhicitta, esta apertura del corazón bodhicitta, sin un entendimiento de vacuidad. Eso no se llama bodhicitta perfecta o perfeccionada, aunque tengamos la experiencia. La percepción directa de la vacuidad no es la perfección de la sabiduría si no ha sucedido con una mente imbuida del deseo de lograr la budeidad absoluta por el bien de todos los seres vivientes. Así que cuando pones toda esta combinación, cuando tienes todos estos elementos de la combinación, puedes ver la vacuidad directamente. Y eso no es la perfección de la sabiduría. Ver la vacuidad directamente con la mente imbuida en nuestro deseo de alcanzar la budeidad absoluta es lo que hace a esa experiencia la perfección de la sabiduría. Y cuando salimos, ahora tenemos la sabiduría a través de la cual practicamos las 6 perfecciones con sabiduría. Ahora lo podemos hacer con sabiduría. Cuando antes estábamos practicando estas 6 perfecciones, pero con un deseo de sabiduría. Estábamos haciendo de cuenta que teníamos sabiduría. Y hacer eso reúne la bondad para poder alcanzar la sabiduría que vamos a aplicar a los mismos comportamientos en los que nos hemos entrenado y ahora de hecho están sembrando semillas
que son causas para nuestra budeidad. Después de la percepción directa de la vacuidad con bodhicitta en nuestra mente, que es nuestra perfección de la sabiduría, la sexta perfección. Podemos ver la vacuidad directamente sin bodhicitta y eso no se llama perfección de la sabiduría. Podemos tener bodhicitta sin el entendimiento de la vacuidad y eso no es la perfección de bodhicitta. Es bodhicitta, pero no es la bodhicitta de la cual Mahayana está hablando como la perfección de la sabiduría. Así que sí se empieza a volver resbaloso, porque el término bodhicitta significa yo quiero alcanzar la budeidad total por el bien de todos los seres. Tiene esos dos factores. Pero luego usamos el término también cuando queremos hablar de la sabiduría, de ver la vacuidad directamente. Eso se llama bodhicitta. Y el término bodhicitta también se usa para esta práctica de abrir el corazón en la cual ves la cara de todos los seres vivientes en esta experiencia de absoluto amor y compasión. La palabra bodhicitta se usa para todas esas. De manera confusa, pero creo que por una muy buena razón. Es una de esas cosas que vale la pena cocinar. Seguimos con los términos. Arya significa alguien que ha tenido la percepción directa de la vacuidad con o sin bodhicitta en su corazón. Arhat, a veces se escribe Arhant con una N, significa alguien que ha logrado su nirvana, que requiere haber pasado por la puerta de haber experimentado la vacuidad directamente. Con o sin bodhicitta. Entonces, típicamente dirían, si nirvana es tu meta y ves la vacuidad directamente, no vas a tener una mente imbuida con bodhicitta porque no estás aspirando a la budeidad, estás aspirando al nirvana. Así que tu percepción directa de la vacuidad o tu experiencia de la percepción directa de la vacuidad te pone en el camino al nirvana. Y cuando logras el nirvana, eres llamado arhat. O sea que lograr al nirvana se llama arhat. Vamos a hablar durante 2 clases. Libertad de todas las aflicciones mentales. Uno puede ser un Arya y uno puede ser un Arya Bodhisattva. Y uno también puede alcanzar el estado de Arhat y uno puede ser Bodhisattva Arhat. Que el Bodhisattva Arhat, yo creo que Bodhisattva Arhat difícilmente se da cuenta de que están en el nivel de Arhat, porque están tan enfocados en lograr la budeidad que su libertad de aflicciones mentales es como que viene en el camino, es como un extra del camino. En cambio, cuando nirvana es la meta, significa que lo logramos. Y ya no hay nada más que hacer en teoría, pero vamos a aprender más adelante que todavía hay cosas que aprender. ¿Sí, Luisa? Cuando logramos el nirvana o alguien logra el nirvana, es estar libre de todas las aflicciones mentales. ¿Eso significa que tampoco hay sufrimiento físico del cuerpo? No va a haber ningún sufrimiento, pero todavía va a haber un
cuerpo físico, todavía puede haber un cuerpo físico. Incluso si ese cuerpo físico tiene un resfrío, no va a haber un sufrimiento mental. Así que no existe ya el sufrimiento. Libertad de todas las aflicciones mentales y todas las semillas para las aflicciones mentales. Así que ningún sufrimiento. Pero todavía hay experiencias. Hay 3 niveles de la perfección de la sabiduría. Tal vez niveles no es la palabra correcta. Más bien son como 3 significados diferentes o maneras en las cuales la perfección de la sabiduría o el término perfección de la sabiduría se usa. Uno se dice el camino de la perfección de la sabiduría, el camino que significa como la realización. No significa tanto el camino o moverse en el camino, sino hacer que algo se convierta en real para nosotros. La perfección de la sabiduría como camino es la perfección de la sabiduría en la mente de un ser que todavía no es Buda. El camino de la perfección de la sabiduría, o sea, la comprensión de la perfección de la sabiduría, o sea, significa Arya Bodhisattva. Han tenido la percepción directa, imbuida con este deseo de convertirse en un Buda para ayudar a todos los seres a lograrlo. Y ahora que están fuera de eso, tienen esta realización. Tienen el camino de la perfección de la sabiduría. Segundo, se llama resultado. La perfección de la sabiduría del resultado. Esta es la perfección de la sabiduría en la mente de un Buda. Cuando estamos absolutamente iluminados, perdemos nuestra bodhicitta, nuestro deseo de lograr la budeidad total, absoluta, por el bien de todos los seres sintientes. ¿Seguimos deseando ser Buda, incluso cuando somos Buda? Sí, deseamos seguir siendo Buda. Así que no perdemos esa bodhicitta. ¿Qué tal acerca del bodhicitta que se abre el corazón y amamos a todos? ¿Perdemos eso cuando somos Buda? No, es la culminación y es perpetuado sin esfuerzo de manera espontánea por nuestro ser de emanación. ¿Y qué tal el bodhicitta que se refiere a la percepción directa de la vacuidad? Como los Budas están percibiendo directamente la vacuidad de todos los objetos que existen todo el tiempo, entonces significa que tal vez por fin tenemos esa bodhicitta completa, cuando antes era no del todo, porque era a veces sí, a veces no. Tercero, es la perfección de la sabiduría de los libros, o sea, de las enseñanzas, o sea, del Dharma. Che en tibetano. La perfección de la sabiduría de los libros, de las enseñanzas, es como aprendemos sobre la perfección de la sabiduría. Pero se llama nominal, la perfección de la sabiduría solo en nombre. Porque no son la perfección de la sabiduría, son solamente acerca de la percepción de la sabiduría. El Sutra del Cortador de Diamantes se trata de la vacuidad, se trata de la perfección de la sabiduría.
Son útiles, ayudan, pero no son ver la vacuna directamente, ¿verdad? No son el estado mental de un Buda. La perfección de la sabiduría es un estado mental, es una realización. No es un libro tangible, no es un audio. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo llegamos al camino de la perfección de la sabiduría o a la perfección de la sabiduría como camino? ¿Y cómo llegamos, cómo pasamos de la perfección de la sabiduría del camino a la perfección de la sabiduría de resultado? Empezamos con refugio. Refugio significa estamos buscando algo que nos proteja, que nos ayude, incluso el refugio mundano. Para poder necesitar refugio, nos tenemos que percibir a nosotros mismos en algún tipo de problema que no podemos arreglar nosotros mismos. Y se nos ocurre que hay alguien o algo, un lugar que nos podría ayudar. Y esa creencia nos hace ir a buscarlo o llamarlo. Refugio mundano es tu casa está prendida a fuego. Hablas a la estación de bomberos. No le hablas a tu doctor. No le hablas a tu mamá. Hasta después. Tú le hablas a aquellos que pueden y van a venir a ayudarte. Hemos tomado en el departamento de bomberos, ellos vienen, apagan el fuego. ¿Han realmente sido un refugio para nosotros? ¿Nos han servido de refugio? Si nuestra protección fuera frenar el fuego, pero parte de nuestra casa está quemada, se ha dañado por el humo, ¿se termina nuestro sufrimiento? Bueno, no todo se destruyó, pero no arreglaron todo y no lo frenaron por completo. Nuestros refugios mundanos son tan automáticos y habituales y se quedan cortos y no parece que lo notáramos. El departamento de bomberos hizo su trabajo, gracias. Me siento muy agradecida con ustedes, hicieron un gran trabajo. Pero eso se va a quedar corto. Si vamos al departamento de bomberos para que frenen nuestro sufrimiento por completo. No pueden hacer eso. Tampoco un doctor, ni el mecánico del auto, ni tu trabajo. Tampoco nuestras relaciones. Nada a lo que vamos por refugio para protegernos de nuestro sufrimiento puede realmente ser la protección que estamos buscando. Si estamos agarrándonos de su habilidad de protegernos de la manera incorrecta, cuando entendemos de dónde realmente viene la protección. Si lo hacemos con entendimiento, entonces esas protecciones podrían convertirse en la protección insuperable, definitiva, si lo hacemos con sabiduría. Entonces, ¿qué pasa si nuestro reconocimiento del peligro en el que estamos, que es el sufrimiento que no termina de ser un ser ignorante? ¿Qué y quién puede protegernos de eso? ¿Creemos realmente que hay protección de nuestra ignorancia?
Es una buena pregunta para hacernos a nosotros mismos. ¿De verdad creemos que podemos liberarnos del sufrimiento? ¿Estamos haciendo esto para engañarnos a nosotros mismos? ¿O de verdad creemos? ¿Es nuestro deseo liberarnos del sufrimiento tan fuerte que está eliminando o nos ayuda a eliminar todas las dudas de nuestras creencias? Todos sabemos cómo cuesta mantener estas ideas frente a la vida, a las situaciones de la vida, cuando tratamos de cambiar y nada cambia. Dos cosas tienen que estar presentes para el refugio. Debe haber miedo y debe haber una creencia de que a donde estamos yendo por ayuda puede y nos va a ayudar. En el budismo, nuestro miedo es el miedo del sufrimiento de la vida. Los 3 sufrimientos. Sufrimiento obvio, el cambio, el que todo lo permea. Nuestra creencia es que Buda, Dharma y Sangha pueden y nos van a ayudar a frenar estos 3. Eso requiere aprender de los sufrimientos, aprender de dónde vienen, para que podamos aplicarnos a nosotros a frenar o a dejar de crear las causas para estos y a estar más conscientes, más agudamente conscientes de cómo reaccionamos a esos problemas, para que entonces podamos decidir dejar de reaccionar y empezar a responder en su lugar. ¿Qué son esos 3 refugios? En las enseñanzas budistas hay 3 aspectos al refugio al que vamos para poder terminar con esos 3 sufrimientos. Se llaman las 3 joyas. Joya del Buda, joya del Dharma, la joya de la Sangha. ¿Y saben qué? No voy a terminar la clase. Que significa que no pueden terminar su tarea. ¿No les encanta eso? Pero pueden hacer casi toda la tarea. Pero eso significa que no tienes que hacer tu quiz. Se salvaron del quiz. Hasta la próxima. Lo voy a terminar para la próxima clase. No quiero empezar con el hábito de pasarme del horario. Así que voy a frenar y vamos a terminar al principio de la próxima clase. 3 joyas. Nuestro refugio. Recuerda esa persona a la que querías poder ayudar al principio de la clase. Lo que aprendimos. Lo vamos a usar antes o después para ayudarlos de esa manera profunda y definitiva. Y esa es una bondad extraordinaria. Así que por favor, siéntete muy feliz contigo mismo. Tu esfuerzo de estar aquí en clase, de trabajar con estas ideas. Piensa en esta bondad como una hermosa joya preciosa que puedes sostener en tus manos. Llama a ese guía precioso. Ve qué feliz está contigo. Crece tu gratitud hacia ellos. Tu confianza en ellos. Pídele que por favor se quede cerca.
que continúe guiándote, ayudándote, inspirándote. Y ofréceles esta gema preciosa de bondad. Ve cómo la acepta, la bendice y se la lleva con ellos de regreso a tu corazón. Velos ahí, siéntalos ahí. Ese amor, esa compasión, esa sabiduría. Se siente tan hermoso que queremos mantenerlo para siempre. Así que lo compartimos. Por el poder de la bondad que acabamos de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría y por ende ganen los dos cuerpos insuperables que el mérito y la sabiduría hacen. Usa estas 3 exhalaciones largas para compartir la bondad con esta persona, para compartirlo con todas las personas a las que amas, para compartirla con cada ser del que hayas escuchado o visto alguna vez. Velos a todos llenos de felicidad, llenos de sabiduría, llenos de bondad. Y que así sea. All right. Thanks, everybody. I love you. Bye-bye. Bye-bye.